El viernes comentábamos con la congresista Indira Wilca sobre estos casos relacionados con acoso sexual. Comentábamos el de Paloma Noceda, que lo habíamos hablado también la semana pasada con la propia congresista, si es que probablemente había más casos, ¿no?, que afectaran al Congreso. Y bueno, lamentablemente, pues este fin de semana también ha sido muy comentado el de la congresista Marisa Glave, un periodista del portal Manifiesto, ya ex redactor, porque sabemos que ha presentado su renuncia a este portal web después de que la congresista solicitara pues una medida de restricción, ¿no? Él no se va a poder acercar a más de 200 o 300 metros, ¿no?, por orden del Poder Judicial. Y me repiten, por favor, el congresista, el periodista. Bueno, es una prista, Rojas, creo que es apellida, ¿no? Tiene militancia prista. Este sitio web Manifiesto ha tenido en algunos momentos también, se supone, pues vinculaciones con algunos elementos apristas, porque no es tampoco pues una relación oficial. Pero bueno, seguimos hablando entonces de acoso en el Congreso. En este caso pues es de un periodista que accedía al Parlamento y luego publicaba fotos con leyendas pues francamente incómodas, agraviantes, ¿no?, para la congresista Glave. Y ahora recibimos a la congresista Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso. Teníamos pues pensado tener otra agenda y esperamos que nos alcance el tiempo, pero seguimos hablando, congresista, del tema de acoso dentro del Congreso o en el aparato público o en relación a lo que deben sufrir en muchos casos trabajadoras. Se lo preguntábamos a Indira Wilca porque la percepción que uno tiene es que detrás hay mucho más. Y por supuesto, claro, son los casos mediáticos que involucran a congresistas que afortunadamente tienen una voz y una tribuna para hacerse oír, ¿no?, y hacerse respetar también ante agresiones de este tipo. Pero muchas veces eso no ocurre con las funcionarias que, digamos, están detrás de cámaras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, Enrique. La verdad que hay que felicitar tanto a Paloma como a Marisa Glave por la denuncia. Es muy difícil entrar a un tema de denuncias y todos estos procesos largos, tediosos. Sin embargo, el tema social es mucho más grave. Si eso le pasa a las congresistas, imagínate a las asesoras, a las asistentes, que hay muchísimos casos. Pero, ¿y esto por qué es importante? Porque, por un lado, se les está diciendo a las mujeres: denuncien, hablen, comenten y encontraremos los mecanismos para que salgan adelante. Pero por otro lado, ¿qué pasa con las chicas universitarias donde el profesor las invita a su estudio para que den examen privado? ¿Qué pasa con el psicólogo que la duerme a la paciente? ¿Qué pasa con médicos que pasan sus genitales por la cara del paciente? ¿Qué pasa con los dentistas? O sea, esta cultura machista no se puede desterrar de la noche a la mañana. Pero todo esto que ahora, es un poco más que cultura machista, ¿no? Es una, digamos... Es un delito. No, y aparte es un tema de una... como usted lo narra, sería pues parte de una sociedad francamente pervertida. Pervertida, mañosa... y lamentablemente que deviene de una cultura patriarcal, porque si tú ves la defensa de ellos, es una broma, no pasó nada, es mi forma de saludar. Así soy con todas. Así soy, ¿no?, con todas. Y luego, el mismo video que nos pasan el día del pleno, te vas dando cuenta que siempre encontrarán herramientas, siempre encontrarán mecanismos para salirse con la suya. Pero ahora el acoso es delito, hay que sancionarlo. Pero sobre todo debemos entrar a una cultura preventiva desde niñitas, desde los colegios, primero por el mutuo respeto. Segundo, por una cultura de la convivencia y el trabajo complementario. Y tercero, esa cultura democrática tiene que ver con las oportunidades para hombres y para mujeres. Lo repetiré y lo subrayaré. La meritocracia no es excluyente de la paridad, pero la paridad permitía poner el piso parejo para ambos, partir desde el mismo punto en un mundo competitivo en donde la mujer no tiene ni siquiera el 5% de participación en el sector público en puestos claves de decisión. Lo explicaba bien Samuel Abad también hace algunos días en el programa, que decía el tema de la paridad para, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que no pasó al final, era
sencillamente garantizar 3 puestos para mujeres que cumplieran con el requisito meritocrático por todo lo que esto implica, ¿no? Y de repente el puntaje de las mujeres podía haber sido más alto que las 3 vacantes de los hombres, pero ya aseguramos la participación como debe ser en el Congreso, en las elecciones locales, de gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, en los gobiernos regionales, y decirles a las mujeres que esta es la oportunidad de prepararse, esta es la oportunidad de participar y esta es la oportunidad para denunciar. No más acoso, no más abusos. Y en la parte preventiva, seguir trabajando en la malla curricular de tal manera que a lo largo de todos los años educativos sepamos vernos como complemento, como apoyo, como respaldo. Y en los hogares, las madres dejen de ser machistas y vean que la hija estudie, se prepare como, y que por como iguales que merecen y respeto, que por ningún motivo dejen de prepararse, al igual que los chicos, y que cada uno elija dentro de sus fortalezas la carrera que más quiera. El Congreso, cuénteme, ¿sabe usted, tiene procedimientos para que cuando hablamos de casos como los que usted narra, de asesoras, de secretarias y demás, ¿hay procedimientos, protocolos para que estas personas puedan denunciar situaciones de acoso o no se le facilita especialmente la denuncia de estos casos? No se le facilita. Fíjate que el acosador fuera congresista versus su asistente. No, mira el tema de Mamani, que fue acusado. Que se va a ver mañana el caso Mamani. Así es, pero el caso Mamani fuera, pero Mamani tiene el caso de la hija y tiene el caso de una trabajadora que lo denunció, como hay muchas otras. Entonces se le cubre al congresista hombre, pero congresista versus congresista ya vimos los resultados y ese es un gran avance. Pero por otro lado, saliendo ya del escenario del Congreso, que es muy peculiar, vayamos a las universidades, vayamos a los hospitales, vayamos a todas las instituciones públicas y privadas. Poder Judicial, uno se acuerda de lo que fueron las denuncias de acoso contra un presidente de la Corte Superior de Lima, que tuvo que renunciar en ese momento, pero era una cultura pervasiva la que se veía en ese momento. O sea, veamos a tal Ríos. Y eran otros tiempos, ¿no? O veamos al tal Ríos diciéndole a la trabajadora, te vienes ahora salimos. O el hermanito que le dice, ¿sabes qué? Me costó bajarla a la segunda porque es una trome para que suba tu recomendado. Lo que veíamos en el Callao con el ese es el tema. Ese es el tema, Enrique. Entonces, esta sociedad machista, patriarcal, perturbadora de la igualdad, tiene que ir avanzando hacia el terreno de lo que nos pide. Pero en el Congreso no quieren saber pues del enfoque de género, les parece ideológico, les parece una reproducción, no sé, marxista, qué sé yo, anticatólica, no quieren saber de eso. Yo creo que independientemente de las religiones, porque todos tenemos que respetar la religión, y más allá de cualquier ideología está el desarrollo humano. Y no podemos permitir que dentro de las mujeres analfabetas el mayor porcentaje sean mujeres y de las zonas andinas. Dentro de las violaciones, el 98% mujeres. Dentro de niñas y niños maltratados, mujeres, mujeres, mujeres. 13% de embarazo adolescente. En la costa, pero en la selva ese porcentaje se duplica, con el riesgo altísimo de que ya tienen 2 hijos de padre diferente. ¿Eso qué cosa es? Educación sexual. ¿Hasta cuándo la vamos a alejar del currículo educativo nacional? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros hijos se enteren por el internet, por los amigos? Porque díganme, ¿cuántos padres de familia se sientan en una mesa con sus hijos y abren el panorama para desde el aspecto técnico y desde el aspecto emocional podamos fortalecerlos? Entonces, es la escuela llamada a complementar, no con paquetes establecidos para todos por igual, sino desde una realidad, desde cada identidad, porque una cosa es la educación en nuestras zonas rurales, otra en la selva, otra en la costa. Poderles decir que la educación sexual no viene en paquetes, pero es fundamental la información, el cuidado que se debe de tener y, sobre todo, la protección de la comunidad, del hogar y de la escuela para esa niña que tiene que ser niña y tiene que pasar las etapas de su vida hasta que se desarrolle como mujer. Y se supone que el nuevo currículo ya entra en práctica este año, sobre todo para secundaria. ¿Van a levantarle la inmunidad a Moisés Mamani? Nosotros esperamos que mañana en la sesión que ha anunciado Luciana León, efectivamente se le levante la inmunidad parlamentaria y el señor
pueda ser, la verdad, juzgado en la medida que corresponde. ¿Cuál es el ambiente en Fuerza Popular al respecto del caso? ¿Lo blindarán? Yo espero que no. Hasta la fecha mucha gente ha sido blindada en ética, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, en acusaciones, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo creo que en esta nueva etapa que vive el Congreso, Enrique, basta de protección, basta de impunidad y vayamos cambiando la imagen del Congreso, siendo más ejecutivos, más productivos, pero sobre todo más justos. Bueno, para ir terminando, ahora mismo pues está también movido el tema del cambio de nombre de Peruanos por el Cambio. Ellos han reclamado, dicen ser una bancada que no es oficialista, que más están con los amigos, dice el gobierno de la bancada liberal. ¿Qué significa esto en términos de la composición del Parlamento? ¿Le hará daño al Congreso, en todo caso, esta suerte de divorcio sobre una separación pues que ya venía? Digamos que no era una relación muy fogosa, ¿no? Muy apasionada la del gobierno de Vizcarra con su bancada, ¿no? Ni con PPK ni con Vizcarra. Yo creo que ha habido muchas dificultades para la cohesión entre ellos y sobre todo para ser parte y una plataforma de apoyo, de respaldo al Ejecutivo. Ahí ha faltado mucho trabajo, mucho diálogo, mucha, yo creo, identificación de valores democráticos, pero también de una agenda programática común que los lleve a apostar, a luchar por sacar adelante temas vitales para el país. En ese contexto, yo creo que hablar de partidos políticos nos hace hablar de que falta muchísimo en todas las bancadas, un trabajo de cohesión, un trabajo en la agenda programática para analizarla no solamente técnicamente, sino socialmente, y creo que es tiempo de hacerlo. Y finalmente, la no renovación del contrato de estos 140 trabajadores, me parece que son, bueno, ha reclamado Fuerza Popular también 130, ¿no? Estamos en épocas de divorcios, es un verano, ¿no?, de separaciones, y entonces, bueno, Fuerza Popular le reclama a su ex militante Daniel Salaverry, bueno, que cómo va a ser esto, que es unilateral. Se había llenado de trabajadores de Fuerza Popular, efectivamente, Enrique, en una agencia de empleos, como se está criticando Enrique, ahora. 130 es muy necesaria la medida que ha tomado Daniel Salaverry, pero no es suficiente, no creas que son 130, son muchos más, en seguridad, en comunicaciones, en gente que ve en los especialistas en trolear, en sacarle la vuelta al Estado. Sí, claro, hay todo un departamento de comunicaciones bastante sí, además nutrido, gente, ¿no? Asesores que nunca han ido al Congreso, asesores que cobran, locadores que cobran. Por eso yo dije y presenté el proyecto, para que dentro del Congreso esté la Contraloría como lo están las oficinas de control interno en todas las instituciones públicas. Y la única que se exceptúa de una medida de esta naturaleza es el Congreso. Yo creo que Salaverry está trabajando muy bien, pero debe trabajar a profundidad y de manera sostenible. Y eso lo corrige una auditoría de gestión, tanto administrativa como financiera, y que la Contraloría esté en el Congreso como en todas las instituciones públicas. Va a ser bonito cómo se llevaron a cabo esas contrataciones en estos 2 años y pico. Evidentemente sin ningún ánimo de revanchismo ni venganza, pero cualquier organismo del Estado y más el Congreso debe manejarse con el profesionalismo del caso. Debe dar el ejemplo y que la meritocracia sea una realidad en todas las instituciones del Estado. Vamos a una pausa. Gracias, Gloria Montenegro, congresista de APP, por acompañarnos esta noche, y vamos a regresar con el jurista Ernesto de la Jara. No se muevan.